Si los muertos supieran. Un cuento de May Sinclair. El voluntario crecía, se elevaba, se precipitaba hacia su clímax. El organista echaba la cabeza hacia atrás con un gesto noble, exaltado. Se mecía en su banco. Sus pies se deslizaban más y más rápido, pedaleando con pasión. La joven que estaba a su lado inhaló profundamente. Su corazón se hinchó. Todo su cuerpo escuchaba, con los sentidos acelerados, deseando el clímax, el estallido del sonido. Sus nervios temblaban mientras el organista se inclinaba hacia ella. Cuando él echaba la cabeza hacia atrás, ella levantaba el mentón. Amaba sus manos tocando, su cuerpo balanceándose, su gesto magnífico y exaltado. 3 veces por semana, Wilfrid Hollier bajaba a Lower Wick para darle clase de música a Effie Carroll. 3 veces por semana, Effie Carroll subía a Wick on the Hill para escuchar a Hollier practicar el órgano. El clímax había llegado. El voluntario descendió desde su cúspide y miró en una larga cadencia, adelgazándose, un diminuendo que se deslizaba tembloroso. Todo había terminado. La joven soltó el aliento en un largo y trémulo suspiro. El organista se levantó y apagó las luces del órgano. Tomó a Effie del brazo y la condujo por los pasillos cortos de la pequeña iglesia rural hasta salir al sendero empedrado del cementerio entre las lápidas. «Wilfrid», dijo ella, «eres demasiado bueno para Wick. Deberías estar tocando en la catedral de Gloucester». «No soy lo bastante bueno. Quizás si me hubieran formado». «¿Y por qué no lo hicieron?» «Mi madre no podía pagarlo. Además no podía dejarla. No tiene a nadie más que a mí». «Lo sé. La quieres muchísimo, ¿verdad?» «Sí, muchísimo», respondió brevemente. Habían bajado por la curva de la calle hasta la plaza del mercado. En la esquina noreste había un pequeño prado. 2 altos olmos se alzaban sobre el césped y detrás de ellos una casita cubierta de hiedra con ventanas con parteluces orientada al sur. «Esa es nuestra casa», dijo Hollier. «¿Quieres entrar a conocerla?» La encontraron sentada sola en un pequeño y estrecho salón verde. Era la anciana más hermosa, menuda, erguida y perfecta, esbelta como una niña, con su blusa de seda gris. Tenía un rostro ovalado en miniatura, bonito y blanco, un mentón afilado y una frente ancha bajo un peinado de cabellos completamente blancos, y unos ojos azules tristes, de párpados pálidos, enmarcados por 2 aros de color malva y sepia. No podía ser tan mayor, pensó Effie. No más de 60 años. La señora Hollier se levantó, extendiéndole una mano frágil. «¿A poco?», dijo. «Quería conocerte, después de todo lo que has hecho por él». «¿Yo? Yo no he hecho nada». «¿Has escuchado su música? Aquí en Wick nadie hace eso por él». «Ya tienen bastante conmigo los domingos». «Entonces no lo han escuchado. Toca mucho mejor entre semana, cuando toca para mí», dijo Effie. «Puedo imaginarlo», respondió la señora Hollier. «Ella cree que soy mejor de lo que soy», dijo Hollier.
Sigue creyéndolo. Esa es la forma de hacerlo mejor. Le sonreía a Effie como si le agradara. Durante la hora del té y después, hablaron sobre la música de Wilfrid, sobre Wilfrid y Wick, y sobre cómo la gente de Wick no sabía ni le importaba nada acerca de su música. Cayó el crepúsculo, un crepúsculo de octubre. Él iba a acompañar a Effie de regreso bajando la colina hacia Lower Wick. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, él dijo: «Ahora ya sabes por qué no soy más que un organista en Wick». «Wilfrid, tu madre es la cosa más hermosa que he visto. No me extraña que no puedas dejarla». «No es solo por eso. Quiero decir, estamos atados aquí porque no podemos permitirnos irnos y porque tengo este trabajo con el órgano. No habría conseguido este empleo en ningún otro sitio». Hizo una pausa. «Y ya sabes, no podría vivir de él sin mamá. La casa es de ella». Effie no dijo nada. «Así que aquí estoy, 35 años y todavía dependiente de mi madre». «Oh, Wilfrid, ¿qué harás cuando mi madre muera? Eso es lo terrible. Entonces tendré lo suficiente, su casa y su renta. Odio pensarlo, no quiero pensarlo». «Verás», continuó, «cuando era niño estaba tan enfermo que creían que no viviría. Así que me criaron para no hacer nada, nada excepto tocar. Me dieron este trabajo solo para tenerme tranquilo. Y ahora tengo fuerza, pero no sé hacer otra cosa». Agachó la cabeza, frunciendo el ceño con tristeza. «¿Sabes por qué te cuento todo esto?» «No, pero me alegra mucho que lo hayas hecho». «Es porque si tuviera un ingreso decente, Effie, te pediría que te casaras conmigo. Tal como están las cosas, solo puedo esperar que nunca llegues a quererme como yo te quiero». «Pero sí me importas, lo sabes», dijo ella. «¿Te habrías casado conmigo, Effie? ¿Te importo tanto así?» «Sabes que sí, me casaría contigo en cuanto me lo pidieras». «Nunca te lo pediré». «¿Por qué no? Puedo esperar». «¿Esperar qué? ¿Esperar qué, querida?» Volvió a hacer una pausa. «No puedo casarme mientras mi madre viva». «Oh, Wilfrid, no quise decir eso. Tu madre, tan querida y tan hermosa, sabes que no lo dije por ella». «Claro que lo sé, querida. Pero así son las cosas». La dejó en la verja de la casita donde vivía con su padre. Mientras volvía a subir la colina, meditaba sobre su situación. ¿Había hecho bien en aclarárselo? Ahora que Effie comenzaba a sentir algo por él. Se lo habría dicho mucho antes si hubiera sabido que ella lo quería. Ayer no lo sabía, pero hoy hubo algo en su forma de comportarse, en su voz, en la manera en que lo miró en la iglesia tras escucharlo tocar, que se lo había revelado. Pobrecita Effie. Tampoco ella tenía nada, a menos que su padre. Y el padre de Effie era un hombre robusto que no llegaba a los 50. Bueno,
No debía pensar en eso, y tampoco debía dejar que su madre lo notara. Se preguntó si ya sería demasiado tarde, si ella habría notado algo. Intentó escabullirse por delante del salón y subir directamente las escaleras, pero su madre lo había oído entrar. Lo llamó. Él fue hacia ella avergonzado, como si hubiera cometido un pecado. Sus grandes ojos suaves lo miraron con asombro. Él podía ver que lo miraban con duda. «Wilfrid», dijo de pronto, «¿te importa esa muchacha?» «¿De qué sirve que me importe? No puedo casarme con ella. Acabo de decírselo». «Ya es tarde. Ella está enamorada de ti. Tendrías que habérselo dicho antes». «¿Cómo iba a hacerlo si no sabía que le importaba? No puedes andar por ahí siendo un iluso». «No, no puedes. Pobrecito. Pobre Effie». «Mamá, ¿por qué no me criaste para tener una profesión?» «Ya lo sabes. ¿No eras lo bastante fuerte? Me costó bastante mantenerte con vida». «Pero ahora soy fuerte». «Solo porque te cuidé muchísimo. Solo porque no tuviste que salir a ganarte la vida. Habrías muerto antes de los 20 si no te hubiese mantenido a mi lado. Habría sido mejor que me hubieras dejado morir». «No digas eso, Wilfrid. ¿Qué habría hecho yo sin ti? ¿Qué haría ahora sin ti?» «¿Quieres decir, si me casara?» «No, querido. Me alegraría si pudieras casarte. No quiero tenerte atado a mí para siempre. Si pudieras conseguir un mejor trabajo y mejor sueldo en otro lugar, no me importaría que me dejaras». «No conseguiría nada. No soy lo bastante bueno. Nunca valdré más de 50 libras al año en ningún sitio. Con eso no se puede vivir. Si pudieras vivir con la mitad de mis ingresos te los daría, pero no podrías. No, solo nos queda esperar». «Espero, por tu bien, querido, que no sea por demasiado tiempo». «¿Qué quieres decir, mamá?» «¿Y tú qué querías decir?» «Pues que tendremos que esperar a que aparezca alguna oportunidad». «Podrías haber querido decir otra cosa». Sonrió ella. «Ay, mamá, no digas eso». «¿Y por qué no?», dijo con alegría. «Ya sabes, sabes que no lo soportaría». «Tendrás que soportarlo algún día. Soy una anciana». «Bueno, yo seré un anciano para entonces», le contestó riendo, mientras se alejaba para lavarse las manos y peinarse. Reía para sacudirse el patetismo de ella y esconder el propio. Cuando hablaba de esperar, no se refería a lo que ella pensaba. Solo intentaba quitarle peso a una situación demasiado seria con una ligereza tranquilizadora. ¿Esperar a que surgiera algo? ¿Era probable que surgiera algo alguna vez? ¿Podía haber hecho una sugerencia más ingenua? Fue ella quien lo enfrentó. Le hizo ver lo desesperado que era su caso, el suyo y el de Effie. Ahora lo veía claro, como se veía su propio rostro en el espejo, entre 2 cepillos de pelo, un rostro algo demacrado, incluso ahora algo cetrino y fatigado. No era un rostro joven. Sería un anciano antes de poder soñar con casarse. Su madre,
Después de todo, tenía apenas 60 años y provenía de una familia longeva. Su aparente fragilidad era una ilusión. No recordaba que hubiera estado enferma ni un solo día. Nervios como cuerdas de látigo, arterias jóvenes y cada órgano sano. Viviría 10, 15, 20 años más, hasta los 80. Él tenía 35 ahora y Effie 25. Antes de que pudieran casarse, tendrían 55 y 45. Viejos, viejos, demasiado viejos para sentir, para amar con pasión. ¿No tenía derecho a pedirle a Effie que lo esperara 20 años? Debía dejar de pensar en ella. Su madre seguía en su silla junto al fuego del salón, esperándolo. Se volvió hacia él cuando entró y alzó el rostro para que la besara. Como una niña, pensó él, o como una joven esposa esperando a su marido. Puso las manos sobre su cabello y lo acarició. Y él recordó cuando solía decirle: «Nunca me casaré. Eres toda la esposa que quiero, mamá». Y ahora era como si hubiera estado calculando su muerte. Pero no lo había hecho. No lo había hecho. No se puede calcular con algo tan lejano, tan improbable. Había hecho lo único posible, lo único decente. Había renunciado a Effie. El médico se había ido. Joliet volvió a la habitación de su madre. Ella yacía ahí, adormecida en la gran cama blanca elevada con almohadas. Por su boca, abierta con pena, se oía su respiración corta y rápida, luchando, jadeando. La enfermedad había durado 9 días. Aún ahora Joliet no se acostumbraba. Seguía mirando la figura en la cama con la misma expresión de incrédula conmoción. Seguía siendo increíble que la gripe de su madre se hubiera convertido en pleuresia, que ella estuviera tendida así, completamente abandonada, con su ordenado moño deshecho y su rostro, con la boca abierta, flojo y descompuesto entre los 2 lazos blancos que colgaban torcidos, arrugados por la almohada. Sabía, de forma vaga, cómo había ocurrido. Primero su propio ataque de gripe, luego el de su madre. El suyo había sido bastante fuerte, pero el de ella fue tan leve que ni siquiera se reconoció, y aún así ella lo cuidó durante ese tiempo. Luego había salido demasiado pronto con el clima crudo de enero. Y ahora el médico venía por la mañana y por la tarde. Había contratado a una enfermera titulada para las noches, y Joliet la cuidaba durante todo el día. Ya se había acostumbrado a la enfermera. Su presencia costosa le demostraba que no tenía nada de qué reprocharse. Había hecho, como se dice, todo lo que se podía hacer. Sabía que la enfermera y el médico no estaban de acuerdo sobre el caso. La enfermera Aiden aseguraba que su madre se recuperaría. El doctor Ramson estaba convencido de que no lo haría. No le quedaban fuerzas para otro repunte. Joliet coincidía con la enfermera Aiden. No podía creer que su madre fuera a morir. La idea de su muerte le resultaba insoportable. Por eso la negaba, la apartaba de sí. Cuando se despedía de ella por la noche, volvía a escondidas a medianoche y al amanecer, solo para asegurarse de que seguía viva. El pequeño cuarto estaba medio ocupado por la gran cama blanca. Le parecía que no había nada más ahí que la cama blanca, su madre y la enfermera Aiden con su uniforme blanco. Ella había entrado un momento al pasar rumbo a tomar el té. Todo era blanco y frío. En los cristales de la ventana, la escarcha dibujaba un patrón blanco de musgo y plumas. Desde su asiento entre la cama y el fuego, podía ver a la enfermera Aiden y su pequeño rostro puro inclinándose sobre las almohadas,
mientras las acomodaba con manos tiernas y hábiles. «Estará mejor para mañana», dijo. «Siempre mejoran por la noche». Y así era. Siempre mejoraba durante la noche, con la enfermera Aiden, y siempre empeoraba durante el día, cada vez más hacia el atardecer. La tarde fue avanzando. A las 4 en punto, la anciana Marta, la sirvienta, tocó a la puerta. Dijo que la señorita Carroll estaba abajo y quería verlo. Marta ocupó su lugar junto a la cama. Cada día Effie Carroll venía a preguntar por ella, y cada día se marchaba triste, como si fuera su propia madre la que se estuviera muriendo. Esta vez se quedó, porque el viejo doctor la había detenido en la plaza y le pidió que sacara a Jolier de la habitación de su madre. «Háblale, distráelo, haz que se anime si es posible». Se sentó en la silla de su madre, detrás de la mesa redonda del té, y le sirvió una taza mientras le hablaba de su música y de un libro que había estado leyendo. Cuando él la miraba con su dulce rostro, suave y claro por la juventud, con sus manos moviéndose con delicados gestos, su corazón temblaba. Así sería si Effie fuera su esposa. Se sentarían ahí todos los días, y ella le serviría el té. Escucharía sus pasos corriendo por las escaleras. Cuando ella se levantó para irse, le dijo: «Hagas lo que hagas, Wilfrid, no sigas pensando en eso». «No puedo evitarlo», respondió él. Ella puso la mano sobre su manga y la acarició. Al sentir su toque, él se quebró. «Oh, Effie, no puedo soportarlo. Si muere, nunca me lo perdonaré». «Tonterías. No hables de que va a morir. No pienses en eso». Se volvió hacia él en el umbral. «Piensa nada más en lo fuerte que es. No puedo imaginarla enferma. De verdad, todo el tiempo la veo ahí, sentada, erguida en su silla, viéndose hermosa». Así era como él la había visto una vez, sentada entre el fuego y la mesa redonda del té durante años y años, mientras duró su propia vida. Pero ahora veía a Effie, arriba, en la habitación de su madre. Mientras velaba, veía a Effie, su dulce rostro y sus dulces manos en movimiento. Oía la voz de Effie en las habitaciones, los pasos de Effie en la escalera. Así sería si Effie fuera su esposa. Así sería si su madre moría. Tendría un ingreso propio, una casa propia. Sería el dueño de su casa. Si su madre moría, Effie y él dormirían juntos, tal vez en esa cama, sobre esas almohadas. Cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos, presionándose los párpados como si así pudiera apartar la visión de Effie. Esa noche el médico volvió a pasar. Se fue poco antes de las 9, la hora en que la enfermera Aiden comenzaba su turno nocturno. No quiso dar ninguna esperanza. Ella se estaba apagando rápidamente. Al volver de la puerta principal, Jolier se encontró con la enfermera Aiden bajando las escaleras. Ella le hizo una seña para que la siguiera al salón, avanzando delante de él sin hacer ruido. Cerró la puerta. Le tenía miedo a la enfermera Aiden. Había algo, no sabía qué era. Había algo insoportable en su pequeño y puro rostro, en la forma en que levantaba la barbilla, erguida por los lazos rígidos de su cofia, en su boca valiente y delgada,
que se mantenía firme contra el peso de su compasión, y en la quietud de esos densos ojos grises. Sus ojos lo hacían sentirse inquieto, de algún modo inquieto y desprotegido. Iba a quedarse despierto con ella esa noche, pero habría preferido compartir la vigilia con la vieja Marta. «¿Y bien?», dijo ella. «Dice que esto es el final». «Puede ser», dijo la enfermera Aiden, «pero no tiene por qué serlo». «¿Ya la ha visto?». «Sí». «¿Y entonces?». «Todavía no se ha ido, señor Hollier. Está al borde. Está en ese estado en el que un soplo le inclinaría hacia un lado o hacia el otro». «¿Un soplo?». «Sí, señor Hollier. O un pensamiento». «¿Un pensamiento?». «Un pensamiento. Si tuviera a la señora Hollier solo para mí, creo que todavía podría sacarla adelante». «Oh, enfermera Aiden». «Ya la he sacado adelante. Noche tras noche lo he hecho». «¿Qué hace usted?». «No sé qué hago, pero funciona. ¿No ha notado que mejora por la noche cuando yo la cuido y que empeora durante el día?». «Sí, lo he notado». «Mire, señor Hollier, el doctor Ramson ya tomó una decisión. Y cuando el médico decide que el paciente va a morir, en 9 de cada 10 casos el paciente muere. Les baja la resistencia. No todo el mundo lo sentiría, pero su madre sí». «Si yo pudiera cuidarla día y noche, tal vez podría salvarla». «¿De verdad cree eso?». «Creo que hay una posibilidad». No sabía si creerle o no. El doctor Ramson se encogió de hombros y dijo que la enfermera Aiden podía intentarlo si quería. Tenía una forma maravillosa de tratar a los pacientes, pero no le aconsejaba a Hollier hacerse ilusiones. Nada salvo un milagro, dijo, podría salvar a su madre. Hollier no confiaba en el método de la enfermera Aiden, pero pensaba, algo más fuerte que él lo obligaba a pensarlo, pensaba que su madre no moriría. Y cada hora mostraba que volvía lentamente. Ante sus ojos el milagro se estaba cumpliendo. A medianoche, su respiración, su temperatura y su pulso eran normales. Y al mediodía del siguiente, hasta Ramson estaba convencido. No juraría que fuera un milagro, pero hiciera lo que hiciera la enfermera Aiden, creía que la señora Hollier se recuperaría. Hollier no solo lo creía, estaba seguro, como también lo estaba la enfermera Aiden. Ella se le acercó, radiante de certeza, y le dijo que ya podía estar tranquilo. Pero su mente no estaba tranquila. Solo había estado en paz mientras dudaba, como si la duda lo absolviera de saber un secreto que no podía enfrentar. Con el primer momento de certeza fue consciente de él. Lo sintió en su cuerpo, un peso y un dolor en el pecho que no mentían. En un instante se vio a sí mismo de vuelta a su antigua vida de dependencia y frustración. No habría ninguna Effie sentada con él en la casa. Ninguna Effie subiendo y bajando las escaleras. No dormiría con Effie en la gran cama blanca. Envejecerían deseándose. Trató de forjar una sonrisa, pero se le había endurecido el rostro. Se le abrió la boca, jadeante mientras sus latidos ahogados lo asfixiaban. Subió hacia la habitación de su madre. Ella estaba sentada en la cama, con los ojos claros, casi alerta, y giró el rostro hacia él al entrar. «No sé cómo es», dijo ella. «Pensé que me iba, pero hay algo que no me deja irme».
Me arrastra de vuelta y de vuelta. La enfermera Aiden lo miró. ¿Eres tú, Wilfrid? Él se arrodilló y enterró el rostro en la ropa de cama junto a ella. Sus sollozos sacudieron el colchón. La enfermera lo tomó del brazo. Él se levantó y la miró como aturdido, ebrio de dolor. Ella lo condujo fuera de la habitación. «La estás alterando», le dijo. «No vuelvas hasta que te hayas calmado». Cuando regresó, su madre dormía tranquilamente. Collier y la enfermera se apartaron de la cama y fueron hasta la ventana, donde hablaron en voz baja. ¿Oyó lo que dijo, enfermera? Sí, podemos sacarla adelante, entre los dos, si estamos decididos a que viva. Piense en cómo estaba ayer. ¿Pero cree que deberíamos? No quiero que vuelva solo para sufrir. ¿No va a sufrir? No hay razón para que no esté tan bien como siempre, si usted quiere que viva. ¿Quererlo? Por supuesto que quiero que viva. Lo sé, pero tienes que deshacerte de tu miedo. ¿Mi miedo? Tu miedo a que muera. ¿Crees que mi miedo podría hacerla? Sé que podría. Decide conmigo que va a recuperarse. ¿Y si ella quiere irse? ¿Y si está luchando contra nosotros todo el tiempo? No está luchando. No tiene fuerzas para luchar. Ahora, mientras duerme es el momento. Solo tienes que decirte a ti mismo, va a vivir, va a vivir. Ahí, siéntate en esa silla, ponte cómodo, cierra los ojos y repítelo. No pienses en nada más. Se sentó. Lo repitió una y otra vez. Va a vivir. Va a vivir. Va a vivir. Intentó no pensar en otra cosa, pero todo el tiempo sentía el tirón en su corazón. Cerró los ojos, pero no pudo deshacerse de la imagen de Effie. Effie ocupando el lugar de su madre. Effie durmiendo junto a él en la gran cama. Va a vivir. Va a vivir. Las palabras no significaban nada. Solo el peso que tiraba de su corazón tenía sentido y no mentía. Pensó, si así me siento al respecto, será mejor apartarla de mi mente. Entonces se dio cuenta de que estaba cansado, completamente agotado, demasiado cansado para pensar. Y pronto, sentado erguido en la silla, se quedó dormido. Lo despertó la voz de la enfermera Aiden llamándolo desde la cama. «Señor Collier, se está yendo». Su madre yacía en brazos de la enfermera, con la cabeza caída sobre el pecho, la boca abierta, y por ella salía un grito áspero, como un quejido de raspa. Una vez, 2 veces, 3, y se había ido. Después del funeral, Collier subió a la habitación de su madre. La enfermera Aiden estaba ahí quitando los signos de la muerte. Había cubierto la cama con una colcha blanca. Había abierto de par en par la puerta y la ventana, y una corriente de aire frío y limpio atravesaba la habitación. «Enfermera», dijo él, «venga un momento». Ella lo siguió hasta su dormitorio al otro lado del pasillo. Collier cerró la puerta.
¿Recuerda aquella noche en que mi madre me joró? Claro que la recuerdo. ¿Aún cree que usted la trajo de vuelta? Sí, lo creo. ¿De verdad cree que un pensamiento podría hacer eso? Sí, totalmente. Pero no siempre funciona, ¿cierto? Puede fallar. A veces. Esa noche que murió sentí que no estaba funcionando. Era como chocar contra un muro. No podía atravesarlo. Pero recuerde, antes de eso, ella se estaba yendo cuando la traje de vuelta. ¿Podría un pensamiento diferente, matar? Depende. Tal vez si es un pensamiento muy fuerte, un deseo. Sus ojos extraños lo atravesaron y fueron más allá de él sin verlo, viendo alguna realidad que no era él. Él había acudido a ella en busca de su verdad, y ella se la había dado. Un deseo, incluso un deseo oculto podía matar. En los rincones oscuros y secretos de la mente, tus pensamientos corrían sueltos sin que lo supieras. Se abrían paso por debajo de los muros que separan un yo de otro, lograban atravesarlos. Era como si su yo secreto se hubiera liberado, hubiera llegado hasta su madre y la hubiera matado en secreto, en la oscuridad. Su deseo era parte de él, pero más fuerte que él. La fuerza que lo impulsaba era indestructible, porque era una forma de su deseo por Effie. Así que mientras él viviera, no podría eliminarlo. Había estado ahí todo el tiempo, hábilmente disfrazado. Estaba en su miedo a la enfermera Aiden. Estaba en esa creencia obstinada suya de que su madre viviría. Sus creencias siempre eran la expresión de sus miedos. Había tenido miedo de que su madre no muriera. Ese era su miedo. Lo veía todo con claridad en ese momento, mientras la voz de la enfermera Aiden seguía. Pero no fue eso, señor Hollier, decía ella. Todos estábamos deseando que viviera. No, creo que ya estaba demasiado lejos. Ya había ido más allá de nosotros. Era demasiado tarde para que la enfermera Aiden se echara atrás. Él lo sabía. Estaba seguro. Él lo sabía. Y si se ponía a pensar en ello, pero tenía miedo de pensar. Podías volverte loco pensando. El momento de certeza permanecía en su memoria. Sabía dónde encontrarlos y decidía mirar en esa dirección. Pero se negaba a mirar. Esas cosas era mejor olvidarlas. Se dijo a sí mismo que no había nada ahí. Nada más que la histeria y la vanidad de la enfermera Aiden. Quería que creyeras que era maravillosa, que podía hacer cosas. Ni siquiera ella lo creía del todo. En su último momento de honestidad lo había confesado. Él había sido un tonto por dejarse engañar. Mientras tanto, 3 meses después de la muerte de su madre, se había casado con Effie Carroll. Su padre, que se había opuesto al compromiso, se rindió de pronto el día de la boda y le dio a su hija una asignación de 50 libras al año. Dijo que no quería beneficiarse de su locura y que esas 50 libras no eran más que lo que le costaba mantenerla. Era horrible pensar que debieran su felicidad a la muerte de su madre, pero dadas las circunstancias, no se la debían. Podrían haberse casado aunque ella hubiera vivido. Y como ahora no tenía ya ningún motivo para desear su muerte, casi olvidó que alguna vez la había deseado. No es que Hollier se reprochara nada. Su tendencia, cuando lo pensaba todo, era reprochárselo a su madre.
Había descubierto algo sobre sí mismo. Antes de casarse, fue a que el doctor Ransom lo revisara, y Ransom le dijo que no tenía nada serio. Nunca lo tuvo. Y si ese viejo pesimista decía que no tenía gran cosa, podías estar seguro de que no tenía absolutamente nada. Salvo, dijo Ransom, que lo habían sobreprotegido. Y eso no era culpa de Hollier. ¿Entonces de quién era?, preguntó Hollier. ¿De mi madre? No, tu querida madre Hollier no tenía defectos, pero cometía errores, como todos nosotros. ¿Quiere decir que si me hubieran dejado vivir como a los demás, habría estado bien? Bueno, no fuiste un infante muy robusto, y más tarde hubo un ligero riesgo. Personalmente, yo lo habría asumido. Hay que correr algunos riesgos. Pero tu madre tenía miedo. Tú eras todo lo que ella tenía. Y supongo que no le molestaba tenerte con ella. Ya veo. Lo veía con claridad. Había sido sacrificado al egoísmo de su madre. Nada más que eso lo había condenado a su humillante dependencia, su pobreza, su intolerable celibato. Se descubrió rumiando ese pensamiento, regresando una y otra vez a él con cierta satisfacción, como si eso lo justificara. Su mente se apaciguaba con ese resentimiento justiciero, cuando el recuerdo de la belleza y dulzura de su madre lo asaltaba y lo acusaba, se refugiaba en su rencor. Había empezado a hablar. Había empezado a decir cosas sobre su madre. Al poner en palabras su queja, ésta le parecía más real. Adquiría validez. Se sentía tan seguro. Su madre no podía oírlo. Nunca sabría lo que él pensaba de ella. Habría muerto antes de permitir que lo supiera. Y solo se lo había contado a Effie. Hablar con su esposa no era peor que pensarlo para sí mismo. Después de todo lo que había pasado, sentía que tenía derecho a ese desahogo. Era junio, una tarde calurosa y sofocante. Antes de que encendieran las lámparas, estaban sentados en la sala. Effie en el sillón de su madre y él en el piano, en el nicho al otro lado de la chimenea. Y hubo algo que dijo Effie, cuando él dejó de tocar y se volvió hacia ella sonriendo. «Wilfrid, ¿eres feliz?» «Claro que soy feliz». «No, pero ¿de verdad?» «De verdad, absolutamente. Tú me haces feliz». «¿De verdad? Me alegra tanto». «Verás, cuando me casé contigo, tenía miedo de no poder hacerlo. ¿Fue tan difícil venir después de tu madre?» Él hizo una mueca. «¿Cómo que después? Tú no vienes después de ella». «Quiero decir, después de todo lo que ella fue para ti, después de todo lo que hizo, ¿tu vida con ella era tan perfecta?» «Si eso te consuela, no lo era, Effie». «¿No lo era?» «No, cualquier cosa menos eso». «Oh, Wilfrid». A ella le parecía que él estaba diciendo una blasfemia. «Es mejor que lo sepas. Mi querida madre no me entendía en lo más mínimo. Toda mi educación fue un error espantoso. Si me hubieran dejado vivir una vida decente, como cualquier otro chico, como cualquier otro hombre, quizá habría servido para algo. Pero no me lo permitió.
Fingía que yo tenía algo malo cuando no era cierto, solo para mantenerme dependiente de ella. Querido Wilfrid, puede que haya sido un error, y puede que haya sido espantoso. Lo fue. Pero fue solo por su amor hacia ti. Un amor muy egoísta, Effie. No digas eso, exclamó ella. No lo digas. Está muerta, Wilfrid. Y no es algo que pueda olvidar. Hablas como si lo hubieras olvidado. Si los muertos supieran... Si los muertos supieran... Si supieran, dijo ella, cómo hablamos de ellos, cómo pensamos. Si los muertos supieran... Si los muertos supieran... Si su madre lo hubiera oído, si supiera lo que había estado pensando, si supiera que él había deseado su muerte y que su deseo la había matado, si los muertos supieran. Por suerte para nosotros y para ellos no lo saben, dijo él, y volvió a tocar. Se dio cuenta de que Effie se había levantado y ahora estaba sentada en el escritorio. Mientras tocaba, tenía la espalda hacia el escritorio y hacia la puerta. El libro sobre el atril del piano era el Lieder Onward de Mendelssohn, abierto justo donde Effie lo había dejado, en el número 9. Recordó que esa era la pieza que su madre amaba tanto. Sus dedos cayeron por sí solos sobre el preludio, sobre la melodía, presionando esa tristeza espesa, dulce y deliberada. Cada nota era una puñalada, pero siguió adelante, disfrutando casi voluptuosamente del dolor autoinfligido, intentando elevarlo a una suprema intensidad de pena, de remordimiento. Al detenerse en el acorde final, oyó a sus espaldas un suspiro grueso, entrecortado, sollozante. ¿Effie? Miró a su alrededor, pero Effie no estaba ahí. Podía oír sus pasos en la habitación de arriba. Entonces se había ido antes de que él dejara de tocar, cerrando la puerta sin hacer ruido. Debía de haber sido su imaginación. Tocó unas notas más. Luego se detuvo escuchando. El suspiro había comenzado de nuevo. Estaba justo detrás de él. Se giró bruscamente. No había nadie, pero la puerta que hacía un minuto estaba cerrada, estaba ahora completamente abierta. Entraba un viento frío que cortaba el aire denso y caluroso. Se levantó y cerró la puerta. El viento frío lo envolvió, lo rodeó. Se quedó quieto un instante, rígido de miedo. Al cruzar la habitación hacia el piano, fue como si caminara con el agua fría hasta el pecho. En algún lugar del rincón más oculto de su mente, una palabra luchaba por formarse, por nacer. ¿Madre? Le llegó con una sensación de horror sobrenatural y aterrador. Un horror que estaba ahí con él en la habitación como una presencia. ¿Madre? La palabra había perdido su significado. Ya no representaba nada salvo ese horror. Trató de tocar de nuevo, pero sus dedos resbalosos por el sudor cayeron del teclado. Algo lo obligó a volverse y mirar hacia el sillón de su madre. Entonces la vio. Estaba de pie entre él y el sillón, erguida y delgada, vestida con la ropa con la que había muerto, el camisón de franela amarillento y la chaqueta de cama.
La aparición se mantenía con dificultad. Su cabello ya se había vuelto indistinto, como una gorra de niebla blanca. Su rostro era una estructura insustancial para su boca y sus ojos, y para las lágrimas que caían en dos caminos brillantes entre ambos. Era menos una forma que una emoción visible, una angustia. Joliet se puso de pie y la miró fijamente. A través de los cristales de sus lágrimas, ella lo miraba de vuelta con un reproche y un dolor intensos, terribles. Luego, lentamente y con rigidez, empezó a alejarse de él, siendo arrastrada hacia atrás una y otra vez, sin mover los pies, en una quietud sobrenatural, manteniendo hasta el último instante aquella mirada de reproche indestructible. Y ahora era una masa informe que se deslizó hacia la ventana. Se detuvo ahí un segundo y desapareció, encogiéndose como un aliento sobre el cristal. Joliet, rígido, empapado en sudor, seguía mirando el lugar donde ella había estado. Sus latidos se unieron en un temblor continuo. Era como si toda la sangre de su cuerpo se hubiese reunido en su corazón hinchado, arrastrándolo hacia su vientre agitado. Entonces se volvió y fue tambaleándose hacia la puerta, tropezando y tambaleándose. Extendió las manos buscando un apoyo y se encontró en los brazos de Effie. «Wilfrid, querido, ¿qué pasa?» «Nada, estoy mareado. Yo creo que voy a vomitar». Se soltó de ella y se arrastró escaleras arriba, encerrándose en su estudio. Esa noche llevaron de vuelta su cama individual y la prepararon ahí. Tenía miedo de dormir en la habitación que había sido de su madre. Había pasado por todas las sensaciones físicas de su terror. Lo que sentía ahora era la aguda, abominable tortura mental. Si los muertos supieran. Los muertos lo sabían. Ella había regresado para decirle que lo sabía. Sabía que él pensaba en ella con dureza. Había estado presente cuando él habló de ella con Effie. Conocía el pensamiento que él había ocultado incluso de sí mismo. Sabía que había muerto, porque en secreto él había deseado su muerte. Ese era el significado de su mirada y de sus lágrimas. Ningunos ojos de carne podrían haber expresado tal intensidad de sufrimiento, de pena insoldable. Pensó, el dolor de un espíritu desencarnado podía ser infinitamente más agudo que cualquier dolor terrenal. Podía ser inagotable. ¿Quién podía asegurar que no lo era? Y sin embargo, podía, incluso un sufrimiento inmortal, ser más agudo que la angustia que él sentía ahora. Si tan solo hubiera sabido lo que le estaba haciendo, si lo hubiera sabido, pero pensó, no sabemos nada, y nos importa aún menos. Decimos que creemos en la inmortalidad, pero no creemos en ella. Tratamos a los muertos como si estuvieran muertos, como si no estuvieran ahí. Si de verdad hubiera creído que ella estaba ahí, habría preferido morir antes que decir las cosas que le dijo a Effie. Nadie, se dijo a sí mismo, nadie podía haberlo acusado de crueldad hacia su madre mientras ella vivía. Realmente la había amado hasta el momento de la suprema tentación cuando deseó a Effie. No había querido que ella muriera. Apenas era consciente de su deseo. Entonces, ¿cómo podía ser culpable?
¿Cómo podía haber destruido algo cuya esencia era la oscuridad oculta, desconocida? Y sin embargo, si los hombres son responsables de algo, él era responsable. Hubo un momento en que fue consciente de ello. Podía haberlo destruido entonces. Debería haberlo enfrentado. Debería haberlo sacado a la luz y haber luchado contra ello. En cambio, lo dejó hundirse de nuevo en la oscuridad para que obrara ahí, sin ser visto. Y si realmente hubiera amado a su madre, habría deseado, no permitido que viviera. La habría querido como la quería ahora. Porque ahora que ya era demasiado tarde, sí la deseaba. Toda su mente había cambiado. Ya no pensaba en ella con resentimiento. Pensaba con una adoración apasionada y con pesar en su belleza, en su bondad y en su amor por él. ¿Y qué si ella lo había querido retener a su lado? Había sido, como Effie había dicho, porque lo amaba. ¿Cómo sabía él que si ella lo hubiera dejado ir, habría servido para algo? ¿Qué otra cosa podía haber sido en este mundo más que el organista de tercera que era? Recordaba la felicidad que había tenido con ella antes de amar a Effie. Su aspecto, sus palabras, las 1000 cosas que solía hacer para complacerlo. El Mendelssohn que le había regalado, cierto pastel dulce que le preparaba en sus cumpleaños, y el tacto de sus manos, sus besos. Pensaba en todas esas cosas con una agonía de anhelo. Si tan solo pudiera tenerla de vuelta, si tan solo ella volviera a él para que pudiera demostrarle. Se preguntó, ¿cuánto sabía Effie? Debía de preguntarse por qué había tomado de repente ese repentino disgusto por la sala. ¿Por qué insistía en dormir en su estudio? Ella nunca había dicho nada. Había pasado una semana. Estaban sentados en el comedor después de la cena cuando ella habló. Wilfrid, ¿por qué siempre quieres sentarte aquí? Porque odio la otra sala. Antes no la odiabas. Es solo desde el día que te sentiste mal, la última vez que estabas tocando. ¿Por qué la odias? Bueno, si quieres saberlo, ¿recuerdas las cosas horribles que dije sobre mamá? No lo decías en serio. Sí lo decía, pero no fue por eso. Fue por algo que dijiste tú. ¿Yo? Sí, dijiste. Si los muertos supieran. Bueno, ¿y qué con eso? Bueno, lo saben. Estoy seguro de que mi madre lo sabía. Tan seguro como de que estoy sentado aquí, que ella me oyó. Oh, Wilfrid, ¿por qué piensas eso? No puedo decirte por qué lo pienso, pero ella estaba ahí. Solo lo crees porque te sientes culpable. Tienes que superarlo. Vuelve a esa sala y toca. Él negó con la cabeza y siguió ahí, sentado, pensando. Effie no volvió a hablar. Comprendió que debía dejarlo pensar. Al cabo de un rato, él se levantó y entró en la sala, cerrando las puertas tras de sí. El libro de Mendelssohn seguía sobre el atril del piano, abierto en el número 9. Comenzó a tocarlo, pero al llegar a los primeros compases de la melodía se detuvo, abrumado por una agonía de arrepentimiento. Se deslizó de rodillas, con los brazos apoyados en el borde del piano y la cabeza hundida en ellos. Su alma clamaba dentro de él sin emitir sonido. Madre, madre, si tan solo te tuviera de vuelta, si tan solo vinieras a mí. Ven, ven. Y de pronto la sintió llegar, desde muy lejos, desde su lugar entre los bienaventurados, vino hacia él de golpe, como si tuviera alas. No oyó nada, no vio nada, pero con cada nervio sintió la vibración de su llegada, de su presencia. Estaba ahora tan cerca de él, más cerca de lo que el oído,
La vista o el tacto podrían acercarla. Su ser junto al suyo, su esencia más íntima estaba ahí. El fantasma de una semana atrás era una cosa tenue, insignificante en comparación con esta manifestación suprema. Ninguna semejanza de carne y hueso podría darle tal certeza de realidad, de contacto. Porque más cierto que cualquier palabra de carne y hueso, su significado le atravesó el alma y lo atravesó. Ella sabía que lo tenía de nuevo, sabía que no lo perdería jamás. Él era su hijo. Así como una vez le había dado carne de su carne, ahora, de ser a ser, de alma a alma, le daba su bienaventuranza, su paz.